Vamos a realizar este ejercicio de chapas cerradas, ¿sí? En la cual se nos presenta una estructura compuesta por distintas barras unidas por articulaciones con distintas propiedades, de las cuales podemos diferenciar dos. Una, las articulaciones que se ven señaladas como puntitos, ¿sí? Que corresponden a unas articulaciones propias, ¿sí? Y por otro lado, las articulaciones impropias cuyo punto de rotación se encuentra en el impropio. Quiere decir que esta articulación rota en el impropio, ¿sí? O sea, cuando nosotros describimos o decimos eso, quiere decir que los grados de libertad están liberados en ese sentido, ¿sí? En el sentido vertical, perpendicular a las bielas, ¿sí? Como si nosotros imaginásemos que tenemos un superradio que está obviamente ubicado en un punto que está infinitamente lejos. Digamos, este punto genera como una especie de curvatura, ¿sí? Que obviamente está liberado en el radio, y si lo ven en el eje, o sea, en el punto en cuestión de las articulaciones, los movimientos que están liberados son los que marqué con las flechas perpendiculares a las bielas. Es decir, en otras palabras, que los grados de libertad que se liberan, ¿sí? En estas articulaciones son en este sentido. Los grados de libertad que se liberan en las articulaciones propias son en los puntos, los giros en los puntos que se encuentran obviamente en un punto definido, ¿sí? Bueno, también hay otra cosa a mencionar, que tenemos una carga distribuida que parece ser flotando en un pedazo, ¿sí? Que no están en contacto con la estructura, que nosotros vamos a asumir que están como si estuviesen apoyados en estos extremos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar si esta estructura es isostática, o sea, si está isostáticamente sustentada. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cantidad de chapas, ¿sí? Primero, obviamente, definir la estructura, que es una estructura del tipo cerrada, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer un caminito, ¿sí? Si salimos de B y volvemos a B, podemos hacerlo encontrando un camino que no repita ningún punto en el proceso, ¿sí? Entonces, para seguir con este proceso de análisis cinemático, vamos a definir la cantidad de chapas de la estructura, ¿sí? Esta es una chapa, ¿sí? Acuérdense que las chapas están definidas o divididas en los puntos donde nosotros tenemos una articulación, porque si nosotros tenemos una articulación, quiere decir que hay un grado de libertad entre sectores de los elementos que está liberado, y por tanto la distancia entre los puntos luego de una deformación no es igual, por lo que eso quiere decir que no podemos considerar el conjunto entre dos chapas unidas por una articulación como un rígido, ¿sí? Entonces la chapa 1 está definida por la barra AD, ¿sí? La chapa 2 la vamos a definir entre la barra BF, ¿sí? La chapa 3 va a estar definida por la GH, y la chapa 4 va a estar definida por la barra HM, ¿sí? Una cosa que hay que notar también es que me olvidé de mencionar, que el momento está aplicado en el lado, ¿sí? En este lado de la articulación, no está aplicado de este lado, ¿sí? Por más que sea un vector libre, no es lo mismo cuando uno resuelve los diagramas de características, que no es en el alcance de este video, pero es válido mencionarlo, que no es lo mismo que el momento esté de ese lado de la articulación que esté del otro lado de la articulación, ¿sí? Así que bueno, entonces definido esto, nosotros sabemos que los grados de libertad de la estructura es igual a la cantidad de chapas, ¿sí? Esto es para chapas, perdón, sí, sistema de chapas cerradas. Bueno, entonces acá, si nombramos 4 chapas, tenemos 4 chapas, ¿sí? Entonces tenemos 4 grados de libertad. Vemos las condiciones de vínculo, tenemos 2 condiciones de vínculo en A, ¿sí? Porque es un apoyo fijo. Tenemos una condición de vínculo en apoyo H y otra condición de vínculo en apoyo D. Por lo tanto, tenemos 2 más 1 más 1, ¿sí? Este es el apoyo A,
es el apoyo H, este es el apoyo D, ¿sí? Nos da como resultado 4. Entonces, tenemos la condición necesaria cumplida, ¿sí? Ahora bien, tenemos que ver que no se presente una condición de vínculo aparente para poder definir si un vínculo trabaja de manera aparente o no. Lo que hacemos es estudiar el proceso o los movimientos potenciales que tendría la chapa dada su vinculación, ¿sí? Por un lado, nosotros definimos que el punto A, ¿sí?, es un punto fijo, ¿sí?, porque está apoyado, justo coincide con un apoyo fijo. Y si nosotros vemos sobre esa misma chapa, vemos que en el apoyo D tenemos un apoyo móvil que solo restringe movimientos en este sentido, y por lo tanto tiene una normal, ¿sí?, que no coincide con el apoyo fijo, ¿sí? Entonces, mecánicamente la chapa 1 se comporta de esta manera, tiene un apoyo fijo así y un apoyo móvil así, entonces, cuya normal no coincide con el punto A, entonces la chapa S1 está fija, ¿sí? Porque para que no esté fija se tiene que dar esta situación donde el apoyo móvil sí coincide con el punto A. Entonces el giro este no está impedido en absoluto si tuviésemos esta disposición. Bueno, entonces sabemos que la chapa S1 está fija, por lo tanto podemos decir que la chapa, los puntos B y C también son puntos fijos, ¿sí? Entonces para las chapas 2 y 4 tenemos puntos fijos en esas articulaciones que tenemos dispuestas de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a tener apoyos fijos acá y apoyo fijo acá, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, la chapa S4, ¿sí? La chapa S4 tiene algo parecido a lo de la chapa S1, pero en este caso tenemos, vamos a ponerlo de la misma manera que lo puse con los colores y todo, tenemos una situación similar, ¿sí? Acuérdense que el sentido de normal de un apoyo fijo no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, no existe una normal porque es un punto que está restringido en todo el plano. Entonces, no tiene sentido el concepto de normal de un apoyo fijo, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la normal, ¿sí?, de un apoyo móvil que sí tiene sentido estudiar, no coincide con el punto, en este caso M, entonces sabemos que S4 está fija también, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por el mismo criterio que pusimos que los puntos B, ¿sí?, y C están fijos, podemos decir que el punto H también está fijo, porque H pertenece a la chapa S4 también, como también pertenece a la chapa S3, ¿sí? Entonces, se puede decir que la chapa S4 está fija por esto que explicamos en el inciso 2, que anoté ahí. Entonces, sabemos que el punto H es un punto fijo, y como hay una articulación, representa un apoyo fijo para la chapa S3. Entonces, si ven ahora, la chapa S4, en este lugar donde había un apoyo móvil en H, en realidad hay un apoyo fijo porque debajo está la restricción de vínculos que le propone la S1 a la S4, tenemos un apoyo fijo en H. Y si se fijan acá, si nosotros trazásemos una normal del apoyo, vamos a dibujarlo acá. Si trazásemos una normal, tenemos la chapa S2, así, tenemos la articulación impropia, y tenemos la chapa S3, ¿sí? Acá tenemos un fijo y acá tenemos un fijo, ¿sí? Entonces, la chapa S2 y la chapa S3. Ahora, nosotros cuando estudiábamos cómo se comportaban relativamente las chapas entre sí con articulaciones propias, ¿sí? En este caso, supónganse que tenemos un caso así, de dos chapas unidas por apoyos fijos y una articulación así, lo que hacíamos era trazar una normal, ¿sí?, al apoyo fijo que pase por la articulación y definíamos un apoyo móvil en la dirección de esa recta, ¿sí? Esto va en línea con las posibilidades de movimiento que tiene la chapa S1, ¿sí?, que obviamente no la del ejercicio, vamos a poner SA para no confundir, y SB. Las posibilidades de movimiento que tiene la chapa SA si no estuviese la barra SB o chapa SB es de un giro, ¿sí?, un giro en este sentido.
Entonces, también estamos diciendo que lo único que puede hacer es girar, entonces quiere decir que en el eje perpendicular a esta posibilidad de movimiento que acabo de dibujar está restringido, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que definir un apoyo móvil entre el punto que une el apoyo fijo, ¿sí?, de la izquierda con la articulación propia. Ahora bien, cuando tenemos una articulación impropia, que es nuestro caso, tenemos dos articulaciones, ¿sí? Dos bielas que las podemos definir como, vamos a ponerle la nomenclatura, esto es A23 impropio, ¿sí? Entonces decimos, che, tenemos que hacer lo mismo, de pasar, de dibujar o trazar una recta que une el apoyo fijo con la articulación, ¿sí? Ahora bien, esa articulación, acuérdense que la tenemos en el impropio. Entonces, para trazar una recta que une el apoyo fijo, vamos a nombrarlo B y el apoyo fijo en H, nosotros trazamos una recta, vamos a borrar, sí, vamos a hacer lo mismo. Una recta, sí, que une la articulación, que está en el infinito, o sea, en una recta horizontal hacia la derecha. Si tuviese la articulación, las bielas si estuviesen al revés, girada a 90 grados, la recta de acción sería así, ¿sí? Pero no es el caso, ¿no? Entonces, nosotros trazamos una recta, que es la segunda, voy a borrar la primera. Y si se ve, vamos a hacer la recta, efectivamente así no confunde, ¿sí? Nosotros dibujamos una recta, ¿sí? Y si se fijan, esta recta que acabo de dibujar no coincide con la articulación esta, ¿sí? Entonces, tenemos una situación que nosotros podemos fácilmente decir que para la chapa S2, la chapa S2 no, sería la chapa S3. S3. Le está dando a la chapa S3 como si fuese un apoyo móvil en este sentido, ¿sí? Al igual que lo que hicimos acá, pero análogamente para una articulación impropia. Entonces podemos definir que la chapa S3 está fija y por tanto también la chapa S2 está fija por los mismos motivos, pero obviamente analizados desde la chapa S3. De otra manera podemos decir que, dado que las articulaciones B, A23 impropio y H no están alineadas, tenemos el caso de un arco triarticulado, con articulaciones que no están alineadas, ¿sí? Entonces podemos decir recíprocamente que la chapa S2 y S3 están fijas, ¿sí? Entonces la estructura está isostáticamente, o sea, no hay vinculación aparente y la estructura está isostáticamente sustentada, ¿sí? Un ejemplo que me gusta siempre nombrar es el siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta situación, donde A es un apoyo fijo y B es un apoyo fijo y están alineados, por supuesto? Entonces, si nosotros trazásemos la recta que une la articulación impropia en la articulación impropia esta, ¿sí?, con el apoyo fijo en A, vamos a ver que la recta, ¿sí?, coincide con el apoyo B. Entonces, acá existe una vinculación aparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, volviendo al tema, nosotros estamos pasando un apoyo móvil a la chapa, ¿sí?, SA y SB. La chapa SA le pasa un apoyo móvil a SB, cuya normal coincide con el apoyo B, entonces no tiene manera de restringirlo, ¿sí? Parece una cosa rara, ¿sí?, pero conceptualmente se comporta así. Mecánicamente esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Bueno, vamos a checar un poco lo que acabo de hacer para que no quede tan desprolijo y podamos seguir usando la... Ahí va. Perfecto. Entonces, vamos a resolver las reacciones de vínculo, ¿sí? Vamos a, primero y principal, voy a reutilizar el dibujo. Eso. Ahí va. Y entonces, tenemos articulaciones ya perfectamente nombradas. Esta es la A12, esta es la A23 impropia, esta es la A34 propia y esta es la A41 propia también, ¿sí? Vamos a evidenciar las reacciones de vínculo externo, ¿sí? Disculpen, ahí está. Una vertical en A, una horizontal en A, una vertical en D
y una horizontal en H. Perdón. Vamos a definir una terna, cualquiera sea. La verdad que a mí me da igual, siempre y cuando sea terna derecha, ¿sí? Y ahora sabemos que tenemos 4 incógnitas y las ecuaciones de equilibrio global, o sea, sumatoria de fuerzas de todo el sistema de fuerzas en X, en Y y momentos, no son suficientes para determinar todas las incógnitas. Entonces, esto infiere que tenemos que desarrollar o encontrar otras ecuaciones, que son las de las famosas ecuaciones de equilibrio relativo, ¿sí? Esto se basa en que la estructura está en equilibrio, ¿sí? Tanto de manera global como de manera interna y relativa entre las chapas. Esto se basa en el análisis cinemático que acabamos de hacer, ¿sí? Porque la estructura en sí misma está isostáticamente sustentada, sí, solo sí, está dispuesta de la manera que está dispuesta, ¿sí? Porque acá las chapas alcanzan su equilibrio entre sí, ¿sí? Entonces la chapa S, por ejemplo, en el caso que hicimos acá, la chapa S2, ¿sí? Acá abajo, le da un apoyo móvil, perdón que es muy grande lo que acabo de dibujar, vamos a achicar un poco. Bueno, la chapa le da un móvil, ¿sí? A la chapa S3, entonces quiere decir que la chapa S3 está sustentada, o sea, está isostáticamente sustentada porque existe la chapa S2. Si no estuviese la chapa S2, esta chapa giraría así, sin problema, porque por sí solo estas articulaciones no la pueden sostener. En cambio, no pasa eso porque se genera un equilibrio, ¿sí? Debido a la chapa S2. Entonces, ese es el criterio por el cual se basan las ecuaciones de equilibrio relativo. Estoy pensando, no se puede. Vamos a tener que, entonces, abrir la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer las ecuaciones de equilibrio relativo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es aislar la estructura por partes, ¿sí? Entonces decimos, queremos analizar lo que está pasando en la chapa S2, ¿sí? Vamos a ponerle nombre nuevamente, pero sin los globos, así no empasta el dibujo. Entonces nosotros queremos ver lo que está pasando con la chapa S2. Ahora, la chapa S2 tiene el problema de que está unida en B, ¿sí? Entonces si nosotros analizamos la chapa S2 aislando a izquierda, ¿sí? Lo que pasa de la articulación FG hacia la izquierda, nosotros no encontramos, o sea, siempre vamos a tener un pedazo de la estructura. Entonces sí o sí tenemos que lograr abrir esa estructura para encontrar un quiebre y no tener una chapa cerrada para poder hacer efectivamente el equilibrio parcial, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente es, vamos a borrar acá, se abre la estructura, ¿sí? Y se abren puntos lógicos. Puntos lógicos, obviamente, es muy ambiguo y no está explicando mucho, pero se abren puntos donde nosotros tenemos articulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros lo que logramos es abrir la estructura, ¿sí? Que es lo que buscamos para hacer las ecuaciones de equilibrio relativo, pero además lo que hacemos es evidenciar solo 2 esfuerzos. ¿Por qué? Porque el tercero está, no está contemplado porque la articulación en sí misma o sea, libera uno de esos 3 esfuerzos de barra, ¿sí? Entonces vamos a dibujar los esfuerzos, ¿sí? que están atravesando esa barra, que están pasando en esa barra. Esto vamos a ponerle... Sí, vamos a ponerle BI y BX, ¿sí? Entonces, nosotros me dirán, che, nosotros abrimos la barra en una articulación, entonces nos falta el momento. No, el momento no hace falta que exista porque la estructura está presentada con una articulación en B, ¿sí? Entonces los esfuerzos que tenemos disponibles ahí son los esfuerzos en el eje de barra y en el eje perpendicular a la barra, ¿sí? Entonces del otro lado, en el punto B, ¿sí? De la chapa S1 vamos a tener los mismos esfuerzos, pero iguales y contrarios, ¿sí? Por tercera ley de Newton. Entonces, lo que acabo de evidenciar acá, ¿sí? Esta BI y esta BX, son las reacciones de vínculo interno. Son las reacciones que le genera la chapa S2 a la chapa S1 y viceversa, las reacciones que le genera la chapa S1 a la chapa S2, que son iguales y contrarias. Entonces yo las supuse positivas, ¿sí? Para el caso de la chapa S2, porque la verdad quise y por una cuestión de convención y practicidad lo hice así.
Entonces, ahora nosotros podemos plantear una ecuación de equilibrio relativo de la chapa S2 parándonos en la articulación FG. Nosotros sabemos que la articulación FG, como tiene, tiene el concepto de punto impropio, ¿sí? El desplazamiento en las flechitas que acabo de dibujar no está restringido, está liberado. Entonces ese es el grado de libertad que libera las articulaciones impropias. Entonces nosotros lo que podemos hacer es sumatoria de proyección, ¿sí? En el punto A23 impropio de la chapa S1. Perdón, de la chapa S2, ¿sí? O sea, vamos a marcarlo con resaltador celeste. Estoy haciendo solamente aislando esto en mi cabeza, ¿no? Y pensando y analizando el equilibrio que se requiere para que la sumatoria de proyecciones en el sentido de la biela, que es perpendicular a las bielas, ¿sí? Que sea cero, ¿sí? Porque esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, la sumatoria de proyecciones no es más que nada, o es análogo a una sumatoria de fuerzas en I, ¿sí? En el eje I, en este caso, porque el movimiento liberado por las articulaciones está en el eje I, eso tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, tenemos que este tramito de la carga, ¿sí? Que está en el eje Y, sería menos Q por 2 metros, porque la longitud de aplicación de esa carga distribuida de intensidad 1 kilonewton metro, ¿sí? Está aplicada en E y en F nada más, porque el resto les dije que estaba apoyada en la chapa S1, es de menos Q por 2, ¿sí? Más BI, ¿sí? Porque es positivo. Y después no entra ninguna otra carga, porque la BX es 0, porque no es 0, perdón, no entra en juego en la sumatoria de proyecciones, porque estamos hablando en el eje perpendicular a las bielas, así que lo único que tenemos es esto. Entonces de acá podemos sacar BI. BI nos da 2 kN positivo, ¿sí? Que está indicando que el sentido es el correcto. Ahora piensen que el sentido que elegimos está bien, ¿sí? Entonces el BI que encontramos es correcto. Bueno, entonces ahora nosotros también podemos encontrar la incógnita BX, ¿sí? Tomando momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos respecto del punto H o A34 de la chapa S2 y S3, ¿sí? O sea, en este caso voy a borrar, vamos a hacer este análisis de equilibrio relativo, ¿sí? Acá tenemos entonces, ahora tenemos una sumatoria de momentos, no tenemos una sumatoria de proyecciones. Entonces, lo que hacemos imaginariamente es cortar en el punto H. No es cortar, perdón, es pararse en el punto H y mirar el equilibrio a izquierda, ¿sí? Que a izquierda significa que tenemos involucradas la chapa S2 y S3. Entonces tenemos la carga distribuida, ¿sí? Genera un momento positivo que es 2 kN, vamos a ponerlo en términos de su... es Q por 2, ¿sí? Por el brazo. ¿Qué el brazo tiene? Tiene la resultante, está aplicada en la mitad, acá tenemos 1 metro, tenemos otro metro acá y 2 metros. Entonces tenemos son 4 metros, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la BI. BI genera un momento negativo por 5 metros, que es la distancia perpendicular entre la recta, entre el punto E, que es un punto perteneciente a la recta de acción la reacción de vínculo interno BI, y el punto H, por 5 metros. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos también el par que genera la carga BX, ¿sí? Que genera un par positivo BX por 4 metros, ¿sí? 4 metros exactamente, que es la altura esta que estoy marcando ahí. Y después, ¿qué más? Tenemos la carga distribuida en el sector de la chapa S3, que genera un momento positivo de valor Q por 2 metros por 1 metro, que es el brazo en este caso, ¿sí? Y acá tenemos el valor
Supuestamente, si está bien esto, vamos a chequearlo. Este Q vale 1 metro, 1 kilonewton metro por 8, ¿sí? Ya lo multipliqué, menos PI, que son 2 por 5 son 10 kilonewton metro, más BX por 4, que no lo tenemos, por 1 kilonewton metros por 2 metros. En este caso al cuadrado, ¿sí? Porque este también está en 1 metro. Entonces Bx nos está dando, un segundo, tenemos 8 menos 10 más 2, ¿sí? 8 menos 10 más 2, tenemos 0. ¿Sí? Entonces Bx es 0. Bx es 0. Entonces acá, sí, puede ser. Horizontalmente esto se ve que no está dependiendo de Bx, ¿sí? Entonces, está bien. Bueno, ahora dicen ustedes, che, no calculamos ninguna de las incógnitas que nos piden. Pero fíjense que ahora nosotros podemos hacer otra ecuación de equilibrio relativo. Fíjense que las tres que estamos planteando no son dependientes entre sí, ¿sí? Porque cada una involucra una chapa nueva y un punto de momentos, un centro de momentos distinto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos momentos, de la chapa, perdón, del punto A41 propio de la chapa S2, S3 y S4? ¿Sí? Nosotros tenemos todas las fuerzas, ¿sí? El sistema de fuerzas externo, y además tenemos las reacciones de vínculo interno, que son las amarillas que acabamos de encontrar. Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar? El HH, sí, que es la única incógnita que tendríamos en esta ecuación de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos plantear la sumatoria de momentos, ¿sí? No hay otra ciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El R1, que genera un momento positivo, el R1, que es la resultante de la carga distribuida a izquierda, es Q por 2 por 4, ¿sí? Es exactamente igual que en el caso anterior, porque obviamente la recta, ¿sí? O sea, el punto coincide con el H en este sentido, en el sentido perpendicular que estamos analizando, ¿sí? Después tenemos un momento debido a BI por los 5 metros que distancian el punto C del punto B. Después tenemos la carga distribuida, que es Q, genera un momento positivo, es Q por 2 metros por 1 metro. Más, ¿qué más? El momento que genera la carga Bx es 0, ¿sí? Porque coincide, ¿sí? Por más que yo lo haya exagerado y lo dibujé un poco arriba y ustedes dirán, che, tiene un bracito. No, esto en realidad fue una especie de simplificación visual para que lo entiendan, pero Bx está alineado con el eje de barra, ¿sí? Voy a borrarlo para que no confunda. O sea, está alineado con el eje, o sea, el punto C, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el Qn, que es una carga distribuida en el eje barra, ¿sí? Que no genera momentos porque está alineado con la barra, ¿sí? Con el punto de reducción de momentos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un par, ¿sí? Par libre, el famoso M, que lo tenemos del otro lado de la articulación, entonces lo tenemos que considerar. Si el M estuviese de este lado, no lo tendríamos que considerar, porque nosotros estamos mirando hacia arriba, ¿sí? Considerando la chapa de S2, S3 y S4. Y ese es un momento negativo, ¿sí? De valor M. Esto es, vamos a hacer esto, 1 kilonewton metro por 8 metro cuadrado menos BI son los 10 kilonewton que teníamos antes, kilonewton metro, más los 2 kilonewton metro que teníamos antes, menos M. Me estoy olvidando algo que es lo que nos llevó a hacer esto, ¿sí? Menos, ¿qué cosa? HH por 4 metros, ¿sí? Este M lo tenemos definido porque es dato, es 10 kilonewton metro, menos 10 kilonewton metro, menos 4 por HH, ¿sí? Bueno, entonces acá fíjense que todo esto se tacha y nos queda que HH es igual a
el menos 10 pasa a positivo y queda negativo porque está restando el HH, entonces nos queda negativo, sería 2,5 si no me equivoco, ¿sí? Perfecto. Menos 2,5. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos definido una de las reacciones de vínculo externo. Bueno, y ahora ya podemos empezar a sacar más incógnitas utilizando las ecuaciones de equilibrio global. ¿Cuál elegiríamos? Yo elegiría primero y principal la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar HA positivo. ¿Qué más? H y nada más, ¿sí? Un alumno me preguntaría, che, ¿por qué no pones Bx? Porque Bx es horizontal. Es una buena pregunta, pero si se fijan, nosotros abrimos la estructura y evidenciamos esfuerzos de vínculo internos, ¿sí? Que están internamente equilibrados, pero nosotros lo evidenciamos para resolver la situación de equilibrio relativo. Ahora bien, imagínense que nosotros en un equilibrio global, acuérdense que esto es global, tenemos que analizar todas las cargas. Entonces, si quisiesen tenerlo en cuenta, porque se equivocaron, tengan en cuenta que ustedes tendrían un Bx, ¿sí? Y un menos Bx, porque la chapa S1 tiene un Bx negativo, ¿sí? Entonces esto es una absurdidad lo que estoy planteando, por supuesto, pero esto claramente es para mostrarles que las reacciones de vínculo interno están autoequilibradas, ¿sí? Entre sí, porque tienen su reacción contraria en la chapa opuesta a la que estamos analizando, ¿sí? Entonces acá vamos a poner directamente HA más HH es igual a 0, ¿sí? Entonces sabemos que HH ya lo tenemos calculado, entonces lo que tenemos que ver es HA. HA nos va a dar más 2,5 kN, ¿sí? Perfecto, entonces nos falta encontrar el resto de las reacciones. ¿Cuáles son? BA y BD. Bueno, podemos plantear la sumatoria de fuerzas en I global. Vamos a tener BA, ¿sí? Menos Q a izquierda, o sea, Q que está a la izquierda, no a izquierda, que está a la izquierda, que es el Q distribuido gigante, medio confuso, que está aplicado en 5 metros, ¿sí? Y es negativo. Después tenemos el otro Q del otro lado, que es el mismo valor, misma intensidad y misma longitud de aplicación. Y después tenemos el QN, ¿sí? Que es una carga distribuida en el eje de barra, ¿sí? Ven que acá se expresa como si estuviese distribuido, ¿sí? Linealmente en el eje de barra, ¿sí? Entonces el QN está aplicado en una longitud de 4 metros. Y después tenemos la reacción de vínculo externo del apoyo D, ¿sí? Entonces dirán, che, la QN, ¿cómo la podrían ver físicamente? Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Imagínense alguno que le guste el CrossFit y se quiere agarrar de una soga, ¿sí? Uno de los famosos ejercicios, ¿sí? Que les hacen hacer. Bueno, esto claramente si lo ven, nosotros tenemos un peso de 70 kilos, supónganse. Vamos a ponerlo un poquito más. Nosotros estaríamos agarrados de la soga, que la soga es lo que nos está teniendo, entonces nosotros le transmitimos el peso nuestro de 70 kilos a la soga, ¿sí? Pues imagínense que el profesor dice, bueno, súbanse todos, ¿sí? Se suben otro y otro más. Entonces tendríamos otro, pues supónganse que todos tienen el mismo peso, cosa que es improbable, pero no importa, a fines del ejercicio me parece que es bastante ilustrativo. Entonces nosotros tendríamos 4 personas, ¿sí? Supónganse una longitud de, qué sé yo, 8 metros. Entonces en 8 metros tendríamos 4 personas, ¿sí? Entonces esas 4 personas me están generando como una especie de carga de arrastre, de agarre, ¿sí? De 70 kilos cada uno. Entonces esto es igual a pensar que la soga tiene una carga distribuida de Q igual a 4 por 70 kilogramos por cada una de las personas dividido los 8 metros. Esto nos da
35 kilos por metro. Kilonewton, kilo, lo mismo, no importa. O sea, yo para que se entienda. Esto sería más o menos lo que está pasando con esta carga distribuida, ¿sí? Después hay otro fenómeno que por ahí me adelanto un poco en lo que van a ver en el cuatrimestre, en donde nosotros hincamos un pilote, ¿sí? Ya lo colocamos en la tierra y supónganse que ese suelo es un suelo que, digamos, que es nuevo geológicamente hablando y que tiene una cantidad de agua determinada, ¿sí? Una cantidad de agua determinada naturalmente, ¿sí? Imagínense que hay una gran sequía y esa agua desaparece, ¿sí? Desaparece. Entonces lo que pasa en los suelos cuando el agua desaparece, se genera un fenómeno de consolidación, ¿sí? Imagínense que también arriba había cargas o hubo recitales o lo que sea, se genera una consolidación. O sea, ¿qué quiere decir? Que se achica el volumen de suelo. Entonces lo que pasa es que al achicarse esto termina arrastrando, ¿sí? Como colgándose del pilote. Entonces genera en definitiva una carga lineal como la que tenemos acá, ¿sí? Eso, olvídense, va a ser tema de otra materia, pero para que vean la utilidad de la carga QN o vean la física de esa carga. Ahora no podemos encontrar nada con esta expresión, ¿sí? Que acabo de definir. Podemos resolver entonces las incógnitas considerando una ecuación, ¿sí? De momentos respecto del punto A global. ¿Por qué? Porque ahí se nos va la incógnita BA y bueno, la HA que ya la tenemos, pero bueno, de paso la sacamos de encima. Bueno, entonces la sumatoria de momentos en A de toda la estructura, tenemos la carga distribuida, que en un momento ahora de respecto a negativo, ¿sí? Es de negativo Q por los 5 metros, ¿sí? Por 5 metros dividido 2, ¿sí? 5 metros dividido 2 es la longitud de la carga, esta carga, que son 5 metros. Vamos a borrar este RR que ya ahora no aplica, aplicaba solamente cuando estamos analizando relativamente, ¿sí? La resultante está a la mitad. Fíjense que cuando hicimos el equilibrio relativo solo consideramos la mitad de la carga distribuida, porque era la que estaba aplicada en la chapa S2. Ahora, como estamos haciendo una situación de equilibrio global, tenemos que considerar todo el sistema, toda la fuerza de esa carga distribuida, ¿sí? Porque cuando hacemos el equilibrio global, tenemos en cuenta todo el sistema de fuerza y no partes, ¿sí? Entonces tenemos el menos Q, ¿sí? Eso no es un 9, es un menos Q, por 5, que es la longitud de aplicación de esa barra, de esa carga distribuida, por más que esté en la chapa S1 y en la chapa S2, está aplicado en 5 metros de longitud, ¿sí? Ahora, después tenemos una carga, ¿sí? Distribuida de también Q, en este caso también por 5 metros, por la longitud de aplicación son 5 metros. Pero en este caso la resultante respecto del punto A está mucho más lejos, ¿sí? Está aplicado a los 5 metros de la carga distribuida. Vamos a hacerlo. Apa. Los 5 metros, ¿sí? Que son esos 5 metros desde el punto A al F, más el metro ese que mide las bielas, más los 2,5 metros que es donde está el centroide de la carga distribuida esa. ¿Sí? Eso es todo el brazo de la carga distribuida. Ahora vamos a considerar el momento que genera HH, ¿sí? Que va a ser la magnitud de la fuerza por los 4 metros. Después tenemos también la carga distribuida lineal, que me enfoqué en explicar hace un ratito, el QN, que genera un momento también negativo, es menos QN por, en este caso, 8 metros. Esperen, no es 8 metros, es 4 metros, ¿sí? De longitud de aplicación de carga, y el brazo son 8 metros, ¿sí? 3 más 5. Después tenemos el giro, ¿sí? Es menos M, porque es negativo la terna que elegimos. Y después tenemos el BD, que hace un esfuerzo positivo, ¿sí? Con un brazo de 9 metros. ¿Sí? Mentira, estoy diciendo pavadas. No es 9 metros. Esto son
los 11 metros, perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces sabemos que esto es 1, son 5, 5 por 5, 25, 25 dividido 2, ¿sí? Menos 5 por 6, son 8,5 kilonewton metro, menos HH nos dio negativo, entonces acá le ponemos menos, ¿sí? Porque nosotros estamos asumiendo las cargas con los signos que asumimos en un comienzo y le ponemos el signo verdadero en la ecuación, ¿sí? Por 4, menos el QN también valía 1 kilonewton metro, entonces acá tenemos 32 kilonewton metro, menos 10 kilonewton metro, más 11 BD. Esto lo vamos a checar si está todo bien, si no, vamos a revisarlo. ¿Sí? Esto es menos 5 por 4, menos 32, menos 10, 107 dividido 11, menos 72. Bueno, acá, a ver, denme un segundito, voy a chequear. Tenemos, parece que me está dando un pequeño errorcito. Son 1 kilonewton, 5 por 5. Esto es 1. Más 5 es 8, menos 1. 32. Menos 10, menos... A ver, denme un segundito. Menos 25 dividido 2, menos 5 por 8,5. Este sería más 2,5 por 4, menos 32, menos 10. Esto dividido 11. Ahí va. Menos, esto me dio menos, ok. Bueno, BD me está dando, y está chequeado este resultado, 7,9 kilonewton, ¿sí? Positivo, o sea que está bien, bien asumido. Esto nos da, nos da en la ecuación 2, perdón, en la ecuación 1, un BA de, sería menos 1 por 5, menos 1 por 5 nuevamente, menos 1 por 4, menos 14, y esto es más 7,9. ¿Sí? Esto nos está dando un BA de 6,1 kilonewton, ¿sí? Positivo. Vamos a, entonces, algo que me olvidé, que está bueno que lo hagan, vamos a emparejar un poco esto antes de proseguir, es que le pongamos el sentido a todas las fuerzas, ¿sí? Yo las determino en signo, ¿sí? En módulo y en signo, pero siempre está bueno ponerle la flecha, ¿sí? De su dirección definitiva. En este caso HH va a ir hacia allá, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros asumimos que va hacia la derecha, pero nos dio negativo, entonces es contrario. Este HA va hacia allá, el BA va hacia allá porque está correctamente definido porque no dio positivo, y el BD va para allá, ¿sí? Entonces, con esto ya está definido el cálculo de reacciones de vínculo externo, y hicimos un ejemplo con las reacciones de vínculo interno, cómo abrirlo, cómo analizarlo, para encontrar las ecuaciones de equilibrio relativo y de ahí encontrar ecuaciones adicionales para determinar las 4 incógnitas de vínculo externo que nos pedía el ejercicio.